Un cordial saludo a todas las personas que nos sintonizan a través del canal comunitario y a través del canal de YouTube, Canal 8 La Unión. En el día de hoy quiero compartirles esta idea de una pintura muy fácil de hacer acerca de la playa, de un atardecer en la playa, en la que vamos a utilizar técnicas como lo es la silueta y el difuminado. Espero que les guste, es muy fácil de hacer, anímense en hacerlo ahora en este tiempo de vacaciones y espero me acompañen. Bienvenidos. Los materiales que vamos a necesitar para el día de hoy son un lienzo o cualquier otra base en la que podamos pintar, sea esta madera, papel. También vamos a necesitar el barniz transparente para darle un mejor acabado a nuestras pinturas, esto es opcional, acrílicos o pinturas también como vinilos, óleos, cualquiera de su preferencia. Un recipiente para estar mezclando los colores que vayamos a hacer y también un recipiente con agua para estar lavando los pinceles. Entonces, como les venía contando, en el día de hoy vamos a hacer una pintura que es muy fácil de hacer, que les quería traer esta idea porque los pasos a seguir son muy fáciles y cualquier persona en sus hogares puede hacer esta actividad y el resultado es muy bonito. La idea es hacer un contraste entre colores cálidos que vamos a utilizar como lo son el amarillo, naranja, rosado, morado. Y también vamos a utilizar la técnica de las siluetas para darle más fuerza a nuestra pintura. Entonces lo primero que vamos a hacer para empezar es tomar el color rosado. En este caso traje un acrílico neón en el tono fucsia, pero ustedes pueden utilizar también un fucsia que no sea fluorescente. Ya como les decía, eso es a gusto personal. La idea es trabajar con tonos cálidos para que logremos dar esa sensación de playa o mar, que es lo que queremos lograr en el día de hoy. Entonces vamos a tomar este color que les contaba, que es un fucsia fluorescente, y vamos a pintar de la parte del centro, vamos a contar más o menos unos 3 centímetros y hacia arriba toda esa parte la vamos a pintar con este rosa. La idea es tener variedad en los pinceles para poder utilizarlos en diferentes zonas de la pintura. En este caso voy a utilizar este pincel grande para dar el primer cubrimiento o la base. Ya para otro tipo de detalles vamos a utilizar pinceles más pequeños como los que les traje en el día de hoy de muestra. Muy importante también estar cubriendo las zonas laterales del lienzo para que no nos queden sin pintar. Por lo general hay otras personas que también la dejan para lo último, pero en mi caso personal prefiero cubrirlas de una vez para que luego no se nos pase o no sea un poco más tedioso cubrir esas zonas. Como ya es costumbre, les contamos que tenemos nuestro canal en YouTube, Canal 8 La Unión, donde pueden ver paso a paso estas técnicas, por si de pronto las quieren hacer en cualquier momento y en este instante no tienen los materiales, pueden ingresar a YouTube y ahí pueden ver los programas paso a paso para que lo puedan hacer con tranquilidad y teniendo ya todos los materiales a la mano. La idea para la técnica que vamos a hacer hoy en paisajes, que se llama difuminar, es que siempre esté fresca la pintura, porque si nosotros empezamos a dar una base y esperamos a que seque y luego aplicamos otra capa, no nos va a dar el mismo resultado que si empezamos a mezclar los colores estando todavía húmedos. Entonces es muy importante para esta técnica que les traigo el día de hoy que siempre estemos trabajando con la pintura fresca. En el caso del acrílico tiene un secado muy rápido, entonces hay que estar pendientes. En otros casos, como lo es el óleo, que demora mucho en secar, pueden hacer el proceso un poco más
lento, no tienen que estar tan pendientes del secado de la pintura, pero en este caso que estamos trabajando acrílico, sí debemos de estar siempre muy pendientes en que nuestra pintura esté fresca. Entonces muy pendientes para poder hacer el degradado o el difuminado estando la pintura fresca. Ahora que está, como les contaba, la pintura fresca, vamos a empezar a incorporarle unas cuantas manchas de blanco. Entonces vamos a utilizar este color blanco para darle unas manchas a nuestra pintura, lo mismo que color morado. La idea es que en este inicio de la pintura esté entre esos tonos. Por eso es importante que la pintura esté todavía fresca, porque vean que tomé un poco de blanco y con este pincel grueso voy a hacerle unas cuantas líneas para empezarle a dar al cielo un poco más de dinámica para que no nos quede muy plano. No sería el mismo resultado si lo hacemos ya con la pintura estando seca, pues nos va a quedar el blanco muy puro y lo que necesitamos es que se vaya difuminando entre el color rosa, de esta manera. Vean que para lograr estos efectos no tenemos que tener mucha técnica o mucha experiencia, solo es seguir el paso a paso juiciosos y lo vamos a lograr. El otro tono que también vamos a utilizar es un poco de café en la zona de arriba para darle oscuridad a la parte del cielo, ya que queremos lograr es un atardecer y recordemos que cuando está atardeciendo la luz se está empezando a disminuir, entonces eso es lo que queremos lograr en esta parte de arriba con un poco de café y de negro, hacer esa ilusión de que en esa zona ya está muy reducida la luz. También importante mencionarles que no les había contado ahorita, es que también debemos de tener a la mano un trapito para estar tanto secando nuestros pinceles como para retirar el exceso de pintura. Y eso era lo que queríamos lograr para que no nos quedaran muy marcados en la pintura. Ya hacia la parte de acá vamos a empezar a trabajar, como les conté ahorita, con tonos más morados. Entonces esta parte que sigue lo voy a aplicar blanco y a su vez voy a ir aplicándole este tono de morado. Como ya les he contado en anteriores ocasiones, lo que tiene de diferente el acrílico del vinilo es que el acrílico tiene mayor durabilidad y es un poco más fino que el vinilo en sus componentes. Entonces esa es la diferencia entre estos materiales. Vean que haciendo la base atrás de este color fluorescente, el morado también nos toma una tonalidad más viva. Mientras cubrimos esta zona, les cuento que todas estas manualidades que hacemos en el programa son obsequiadas a ustedes, la comunidad, para que también estén pendientes en la línea WhatsApp que aparece en pantalla y participen en la rifa de estas manualidades. En un inicio pudieron ver a las personas que anteriormente les hemos obsequiado algunas de las manualidades que hemos realizado, entonces estén muy pendientes, nos pueden escribir también para darnos sugerencias de qué quisieran ver en el programa. Y de igual manera, como les contaba, para participar en la rifa de estas manualidades. Vean que acá aplicando el tono morado ya empecé a aplicar tono blanco para que se empiecen a mezclar los colores de una manera muy sutil. Como les decía, lo principal para esta técnica es que la pintura esté fresca para que los colores se puedan ir mezclando. La idea no es hacer mucha presión en la pintura, sino hacerlo de una manera más suelta, casi medio tocando el lienzo, no haciéndole mucha presión, y se nos van a mezclar de una manera muy natural y muy chévere. Casi siempre en pinturas de paisajes, en este caso que estamos haciendo la parte del cielo, que va a ser un atardecer,
es muy recomendado que siempre estemos trabajando de manera horizontal con el pincel. Recuerden que en anteriores programas les he contado que el uso del pincel es muy importante a la hora del resultado. Cuando queremos hacer, por ejemplo, árboles, la pincelada debe ser un poco más boscosa para dar esa textura. En este caso queremos que sea muy delicada y muy sutil, entonces la utilizamos de manera muy suave en el pincel y es muy recomendado que siempre sea de manera horizontal para que nos evoque eso mismo, el horizonte que estamos viendo en este momento, que sería el atardecer. Son pequeñas ideas o pequeños tips que pueden hacer la diferencia entre un resultado y otro. Acá ya en este punto voy a acabar de hacer unos toques de blanco en la zona de acá abajo del morado y voy a darle luego unos toques de amarillo. La utilización o la escogencia de los colores también es muy importante. En este caso, como les decía, estamos trabajando mucho con tonos cálidos. No vamos a ver en el día de hoy colores como el azul o el verde, que hacen parte más que todo de los colores fríos. El único color frío que vamos a utilizar en el día de hoy va a ser el morado, pero de resto vamos a utilizar los colores cálidos como lo son el rojo, el amarillo, el naranja. Entonces también la escogencia de los colores es muy importante a la hora de realizar una obra. Acá voy a utilizar un pincel un poco más pequeño porque la mancha que quiero en estas zonas de amarillo quiero que sean muy sutiles y que no sean tan largas como lo hicimos en un inicio, entonces por eso voy a utilizar un pincel más pequeño. Y también es muy importante mantener el trapito porque hay veces tomamos mucha cantidad de pintura, entonces es muy bueno tener el trapo para estar descargando la pintura que nos sobre y que nos quede el pincel muy seco para este tipo de técnicas. Entonces por acá voy a hacer unos cuantos reflejos amarillos. Como les decía, no quiero que sean muy alargados, sino pinceladas muy sutiles, entonces por eso estamos utilizando un pincel más pequeño. A medida que vamos practicando la pintura, podemos notar que la misma pintura nos va pidiendo qué pinceles debemos ir utilizando. De pronto, para las personas que no están muy relacionadas con la pintura, les parece un poco extraño este concepto, pero si se adentran y de pronto quieren empezar a pintar, se van a dar cuenta con el tiempo que la misma pintura nos va exigiendo tener ciertos tipos de pinceles para realizar las obras. Entonces vean, lo voy a dejar de esta manera porque, como les decía, no quiero que sea muy cargado el tono de amarillo. Y con este mismo pincel voy a seguir trabajando, pero ya con el tono negro, que es con el que le vamos a dar, como les decía ahorita, la fuerza y la contundencia a la pintura, porque con ese tono de negro es que vamos a hacer las siluetas que van a ser parte de nuestra obra. Entonces vamos a tomar negro para delimitar esa parte del horizonte del cielo con la parte del mar. A diferencia de otras pinturas que hemos hecho en el programa, en esta no estamos trabajando tanto conceptos como la luz y la sombra, sino que estamos trabajando más la mezcla de colores, el difuminado, el contraste con estas siluetas que estamos haciendo en la tonalidad negra. Entonces hay muchas maneras de resolver las pinturas y esta que les traen el día de hoy es muy fácil de hacer y, como les decía, no tienen que tener mucha experiencia o práctica, sino seguir con cuidado los pasos que estamos haciendo en el momento. Ya en base a esta línea que delimita una zona de la otra, voy a empezar a utilizar negro con morado para empezar a degradar ese morado hacia abajo y que empiece de negro a morado y luego otra vez a rosado. ¿Por qué queremos hacer ese orden de colores? Porque una de los tips también de profundidad es que si hacemos los colores oscuros en la parte de atrás, visualmente nos va a dar
la sensación de que está más lejos. Entonces también para que lo tengan en cuenta y lo pueden aplicar también en otro tipo de paisajes. Siempre los colores que queremos que se vean más lejos debemos utilizar tonalidades más oscuras e irlas aclarando al ir haciendo más cerca los objetos, y eso visualmente nos va a dar la ilusión de que está lejano. Entonces vean, ya no voy a utilizar más negro, sino que ahí el pincel todavía tiene pintura negra y se va a ir mezclando con la morada para que se empiece a hacer el degradado. Nuevamente, sé que soy muy reiterativa en esto, pero es muy importante que la pintura esté fresca. Si la dejamos secar, no vamos a poder lograr este efecto. Es la base de la pintura del día de hoy, trabajar con ella cuando esté fresca aún. Y vean que a medida que voy avanzando también voy cubriendo las zonas laterales, porque personalmente es más fácil para mí así que luego al final volver a mezclar estos tonos solo para cubrir las zonas laterales. Me parece que sería más tedioso, pero hay personas que lo hacen y también es respetable. Vean que a medida que voy bajando se va notando más el morado y no se nota un cambio brusco entre color y color. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo con la pintura fresca y de manera muy sutil estamos mezclando los tonos. Ya en este punto que vamos con la tonalidad morada, voy a empezar a mezclarle un poquito de blanco para que ese morado me aclare un poco, y luego de ese morado claro voy a volver a aplicar el fucsia que aplicamos en un inicio. También, mientras vamos cubriendo esta zona, darle un cordial saludo a todas las personas que siempre están pendientes del programa, que nos dejan mensajes muy bonitos, a darles el agradecimiento por siempre estar con nosotros sintonizando el programa, que esa es nuestra razón de ser, que ustedes tengan buena acogida con el programa. Entonces un saludo muy cordial a todas las personas que de una u otra manera nos han hecho saber que les gusta el programa. Acá con blanco le estoy haciendo unas luces a la parte del mar para que nos quede un poco más trabajado esta parte del mar. Son pequeñas pinceladas blancas que visualmente nos van a dar la ilusión del reflejo de la luz en el lago. Pero vean que no tienen que ir hacia alguna dirección o de algún tamaño, no, son muy sueltas. Y acá en el mar también más que todo estamos trabajando de forma horizontal, pero estas formas no tienen un patrón entre ellas, sino que las estamos haciendo al azar. Ya acá vean que estamos ya trabajando con un morado un poco más pastel, y este morado pastel se va a ir difuminando con el tono fucsia que queremos lograr. Vean que no es un proceso que tenga como mucha técnica, sino que es más de seguir el paso a paso, de estar pendientes y de no dejar secar la pintura. Ya estando con esta tonalidad un poco más pastel, ya le podemos ir agregando unos toques de fucsia para que se empiecen a mezclar. Y con fucsia también podemos ir haciendo unas lucecitas muy sutiles en la parte de arriba para que dé un contraste entre los colores. Ya en este punto que voy a utilizar fucsia, sí voy a limpiar el pincel para que me quede un poco más puro el color.
Vean que acá estoy aplicando el color tal cual. Y lo que voy a hacer en este punto es empezarle a mezclar un poco de blanco para crear esas luces que ya veníamos trabajando desde la parte de arriba. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es volver a utilizar el color negro para hacer otra silueta que va a demarcar también un punto de quiebre entre la composición, que sería la parte de la playa. Entonces vamos a hacer la silueta. Vean que son formas muy básicas. Acá estamos haciendo una montañita que no tiene pues mucho trabajo motriz. Cualquier persona, inclusive niños pequeños, pueden hacer esta actividad y les va a quedar muy bonita. Ahora que estamos en temporada de vacaciones, es una muy buena idea para que entretengan a los niños en la casa, para que la hagan con ellos también. Desde la persona más adulta hasta la más niña puede realizar esta actividad sin ningún problema. Como les decía, lo más importante es tener en cuenta las dos bases de la pintura. La primera, seguir el paso a paso para que lo puedan hacer de forma correcta. Y la segunda, trabajar con la pintura fresca. Vean que acá solo estoy cubriendo con negro. En esta parte de acá no voy a hacer ningún tipo de sombra, de luz, porque en este tipo de técnica de siluetas, como su nombre lo dice, es la silueta de un objeto. Entonces, por lo general siempre se hace con negro y no se le trabaja ni luz ni sombra, solo es como el reflejo o la silueta, como lo dice su nombre, del objeto. Pero no se le trabaja en detalles, en texturas, el color es plano. Nuevamente regalarles nuestro número de WhatsApp que aparece en pantalla para las personas que están viendo el programa en este momento y quieren ganarse esta pintura. Pueden hacerlo comunicándose a este número y contándonos cuál manualidad quieren obtener. Bueno, para este punto en el que vamos a seguir vamos a necesitar un pincel más pequeño. Les recomendaría un pincel delineador porque vamos a hacer siluetas de palmas. Entonces esta figura sí va a necesitar más detalle. Tampoco es muy complicada de hacer, solo que debe ser con un pincel pequeño para que los detalles nos queden bien elaborados. Entonces lo vamos a hacer también con el color negro, que era el que les contaba que es el adecuado para hacer este tipo de siluetas. Entonces, ¿cómo es la manera de hacer fácilmente estas palmas? Lo primero es hacer la línea un poco acostadita, como esta de acá, no es totalmente recta, sino que tiene una curva. La pueden hacer hacia varios lados y ya teniendo esta línea vamos a hacerle unas ramitas. Pueden ser 3 hacia este lado y 2 hacia este, de esta manera. Eso es una figura que cualquier persona puede realizar. Luego de eso, ¿qué vamos a hacer? A cada ramita que hicimos vamos a empezar a hacer este movimiento con el pincel hacia este lado. Y vean que ahí se empieza a ver la huella de los pelitos del pincel como si fueran las hojas de la palma. Ahora hacemos la misma acción pero hacia el lado contrario. Siempre como tratando de utilizar el pincel hacia afuera para que nos quede esa marca. De esta forma, y vean que ahí podemos ilustrar la palma de una manera muy fácil, muy básica. Hacemos la misma acción con todas las ramitas.
Unas las podemos hacer un poquito más separadas que otras, no hay problema. Y listo, ahí ya tenemos nuestra primer palma y vean que fue muy fácil de hacer. Ahora vamos a hacer una línea igual a esa, pero en el sentido contrario para que no nos queden todas hacia el mismo lado. Muy importante cuando hacemos estas formas que necesitan un poquito más de precisión, tener donde apoyar la mano y utilizar el pincel de cerca, porque eso nos va a dar más manejo de nuestra herramienta, que en este caso es el pincel. Y tener un punto de apoyo también es muy importante. Listo, vean que acá hice la misma forma pero hacia el lado contrario. Y volvemos y repetimos la acción de las ramas. La dirección de las ramas también es muy importante. Vean que estas las guía hacia este lado y estas hacia este. Entonces siempre deben de haber unas hacia un lado y otras hacia otro, a no ser que quieran hacer como si el viento estuviera moviendo la palma. Ahí sí pueden hacer las ramas hacia una misma dirección y van a lograr ese efecto como si el viento estuviera moviendo las palmas, pero en este caso lo vamos a hacer así. Aquí la técnica más importante, o lo que siempre se debe tener en cuenta, es la utilización del pincel, que como les decía es siempre tratar de dar la pincelada hacia afuera para que nos quede como esa marca o esa huella que simula las ramitas de la palma. Siempre trabajar con el pincel hacia afuera, de adentro hacia afuera. Seguimos con otra palma. Esta también la voy a hacer hacia la dirección que hicimos la primera. La voy a hacer un poco más alta para que resalte entre las dos que ya realizamos. Y hacemos la misma acción que repetimos ahorita. Vean que el resultado nos va quedando visualmente muy bonito y no tenemos que tener mucha práctica como les contaba ahorita, sino ser juiciosos con el paso a paso a seguir. Y es una imagen que puede ser un elemento decorativo muy bonito en nuestros hogares, en nuestras habitaciones. Una manera muy buena para dedicar nuestro tiempo libre en tiempo de vacaciones. Inclusive esta misma idea la pueden utilizar en otros colores. Por ejemplo, pueden utilizarla en colores azules claros y azules oscuros para simular también un amanecer o un anochecer. Entonces no solo tiene que ser con estas tonalidades cálidas que les muestro en el día de hoy, sino que también pueden utilizar los colores que ustedes quieran. Listo. En esta parte de acá es muy importante lo que voy a hacer con la dirección de las palmas, porque acá en el centro vamos a hacer el sol en el color amarillo. Entonces una de las palmas la voy a hacer hacia este lado y la otra
la voy a hacer acá al lado contrario. Esto con el fin de darle protagonismo ahorita al sol que vayamos a realizar, para que nos quede como ese punto de luz en la composición. De esta manera. Vean que cada pincel tiene su protagonismo dentro de la obra. En un inicio el pincel grande fue el que nos ayudó a lograr este difuminado tan bello, y vean que ya este pequeño es el que nos logra dar este contraste con las palmas. Entonces por eso es muy importante siempre tener a la mano los pinceles básicos, ¿cuáles? Uno grande, uno mediano y uno delineador. Solo con esos tres podemos lograr cosas muy bonitas, no tenemos que tener muchísimos pinceles para lograr pintar cosas bonitas, que también nos quede eso y que no sea una excusa que no tenemos variedad en pinceles. Solo con los básicos podemos realizar pinturas así como la que estamos haciendo el día de hoy. Listo, acá ya estamos terminando esta palma, ya solo nos quedaría faltando una, que sería en la parte de acá. Ya la disposición de las palmas, si de pronto quieren realizar esta actividad, es muy personal. En este caso les di la sugerencia pues de dejar aquí el espacio para darle protagonismo al sol, pero ya cada uno lo puede hacer a su gusto. Terminamos con la última palma. Esa le voy a hacer el tallo un poco más grueso. ¿Con qué fin? Con el fin de hacer la ilusión que esa palma está un poco más cerca. Inclusive sus hojas las estoy haciendo un poco más grandes para lograr ese efecto que se vea un poco más adelante de las otras. Y adicional a eso voy a hacer por acá dos circulitos que nos evoquen como los cocos. Y vean que de una manera muy sencilla podemos lograr un efecto muy bello en una pintura. Ya la parte de acá abajo vamos a resolverla también con el pincel grande. Vamos a iniciar con el color fucsia, y a este color fucsia le vamos a agregar un poco de blanco para que nos dé una tonalidad un poquito más clara. Aquí nuevamente les reitero que vean que cada pincel tiene su funcionalidad, porque si hacemos este tipo de cubrimiento de base con un pincel pequeño nos va a demorar primero muchísimo más tiempo y no nos va a dar el mismo resultado. Vean, acá estoy haciendo como un punto de luz clave en el que estoy utilizando más blanco acá en el centro, lo voy difuminando hacia afuera para que me dé como ese efecto de que ahí hay más luz. Voy a limpiar el pincel para ya empezar a aplicar el fucsia un poco más puro, ya sin mezclarlo tanto con blanco.
Y como les decía ahorita, para difuminar es muy importante que el color esté fresco. Otra de las maneras también es utilizando un poco de agua para darle como un terminado de acuarela. Pero si lo hacemos con la pintura seca no vamos a lograr este efecto. Y también tener en cuenta las partes laterales e irlas cubriendo de una vez. Ya en esta zona de acá vamos a trabajar con otras tonalidades cálidas que no habíamos utilizado en la composición, como lo son un poco de rojo y de naranja. Entonces vamos a tomar un poco de rojo y estando así el fucsia fresco vamos a empezar a difuminarlo. Por todo el borde, no vamos a hacer tampoco mucho de rojo, sino darle un toque en esta zona muy sutil. Ahora vamos a tomar el color naranja. En este caso, como estoy trabajando con colores neones porque quería dar un efecto más vivaz a la pintura, voy a utilizar este fluorescente naranja. Si ustedes no tienen fluorescente, puede ser con un naranja normal, no hay ningún problema. Y ya tomamos este naranja y empezamos a hacer una especie de V, que la voy a demarcar para que ustedes puedan verlo. Voy a subir acá un poco la composición. Entonces vean, voy a demarcar acá una especie de V, que toda esta zona la voy a pintar con estos tonos naranjas. Miren que el acrílico seca tan rápido que hace nada que apliqué el rojo y ya está seco porque no me quiere difuminar. ¿Cómo sabemos que no me difumina? Porque ahí ya se ve la línea marcada roja. Entonces en estos casos, ¿qué podemos hacer? Tomar nuevamente un poco de rojo y mezclarlos ahora que está fresco el naranja. Caso contrario al óleo. El óleo antes es que demora demasiado en secar. Entonces es un proceso de más paciencia. En este sí debemos actuar con más rapidez. Entonces vean que aquí le mezclé un poco de rojo y ya logramos solucionar esa parte. Pero es un claro ejemplo de cómo actúa el acrílico en el lienzo, seca muy rápido. Vean que ya apliqué la base de naranja fluorescente, entonces ya lo que voy a hacer es que con rojo le voy a dar unos pequeños toques, unas pequeñas manchas, para que no me quede el color tan sólido, sino que me quede un poco más dinámico. Y ya en esta parte vamos a seguir con el color morado. Estas dos partes de acá ya las vamos a cubrir con morado y un poquito de negro también para darle oscuridad a las esquinas. Porque recuerden que este es el reflejo de la parte de arriba, de esta parte de acá. Entonces, como acá habíamos hecho una oscuridad, en la parte de abajo también la debemos hacer para tener como coherencia con la obra. Acá voy a alzar un momentico el lienzo para cubrir de una vez esta parte de abajo, que a veces se nos puede pasar, que nos quede una vez lista.
Por el momento estamos aplicando el morado sólido, pero ya ahorita le vamos a hacer unas manchas de negro para que nos quede un poco más oscuro. Voy a tomar un poco de blanco para darle unas pequeñas zonas de luz, pero muy mínimas, porque esta zona se supone que es un poco más oscura. Entonces con el pincel un poco seco le hago unas zonas de luz que también se vayan mezclando con ese naranja, para que se vayan compactando todos los colores. Y ahora sí voy a utilizar un poquitico de negro, pero muy poquito porque el negro es muy fuerte para darle oscuridad a estas esquinas. De esta manera. Para terminar voy a utilizar un poquitico de agua, pero muy poquito, para difuminar un poco más esta zona de acá del morado y el naranja. Vean que se forma una especie de acuarela que nos va a ayudar aquí a que se mezclen un poco más los colores. Y en la zona del centro del naranja voy a aplicar con el pincel pequeño un poco de amarillo para darle un poco de luz a esa parte. Listo. Para terminar, con el pincel también pequeño, con este mediano, voy a tomar un poco de negro y voy a hacer unas pequeñas manchas en esta parte. Siempre de manera horizontal, pero como les contaba ahorita cuando hice las manchas blancas arriba, no hay un patrón que seguir, sino hacerlas al azar, de diferentes tamaños, dejando como el centro descubierto. Listo, y ya lo que nos falta es hacer el reflejo de las palmas en la parte de acá del agua. ¿Cómo logramos hacer un reflejo correcto? Ya voy a tomar el pincel otra vez, el delineador, y el tip para lograr un reflejo que nos dé la ilusión de que es un reflejo, en este caso que estamos trabajando siluetas, es hacer la forma de las palmas, pero no hacerla tan delineada y tan perfecta como la hicimos en la parte de arriba, sino hacerla un poco más suelta, un poco rayadita, para que parezca la silueta que se está reflejando. Entonces, una manera es hacerla así con trazos horizontales, pero más rayaditos. Vean que ahí no estoy pintando la silueta sólida como lo hice en la parte de arriba, y no hacemos las formas de las palmas tan delineadas, sino que vamos a hacer más una mancha. Entonces vean, acá en la parte de las ramas, vean que lo estoy resolviendo con manchas en dirección horizontal, y así lo voy a dejar. No le voy a hacer detalles como lo hicimos ahorita, nada de eso. Vamos a hacer pura mancha. Así mismo vamos a hacer con las otras palmas. Eso sí, debemos de seguir la forma de las palmas. Por cómo sería seguir la forma de las palmas. En este caso, vean que esta palma era hacia este lado, entonces acá sigue la dirección. Esta es para este lado, entonces la voy a tirar para el lado de acá. Cada palma la voy a hacer con la dirección que tiene en la parte de arriba, porque si la hacemos hacia el lado opuesto no va a aparecer el reflejo. Y acá en la parte de las ramas simplemente unas manchas. Continuamos con esta parte, esta va hacia acá, entonces así mismo la voy a trazar.
y las siluetas son aún más fáciles de resolver. Vean que solo es hacer manchas. Seguimos con esta pequeña de acá. ¿Por qué hacemos esta forma rayadita y acá era una forma muy delimitada? ¿Por qué hacemos aquí la silueta delineada y acá la hacemos un poco más rayada? Es porque en esta zona, como se supone que es agua, el agua se está moviendo, entonces no nos va a quedar la línea recta como lo tenemos en la parte de arriba, que es la palma, sino que acá es un simple reflejo que se está moviendo por el agua, entonces por eso estas formas así rayaditas. Listo, ya solo nos quedan faltando dos. Y acá ya finalizamos con la última palma. Listo. Vean que logramos ese efecto de que se vea aquí la zona de abajo como si fuera el reflejo. Es muy fácil de hacer. Solo es hacer pequeñas manchas. Ya acá voy a terminar haciendo unas cuantas líneas de las que hicimos negritas para darle como más movilidad a esa zona. Y lavo el pincel y con este mismo pincel delineador sigo trabajando para hacer la parte del sol. La parte del sol también es muy fácil de hacer y también la vamos a hacer con el pincel delineador como les contaba. Entonces cogemos el amarillo primario y acá en todo el centro, que por eso dejamos ese espacio, vamos a hacer un medio círculo. Lo rellenamos con el mismo amarillo. Y con este mismo amarillo vamos a hacer unos cuantos reflejos en el mar de ese sol. ¿Cómo se hacen esos reflejos? Son pequeñas rayitas horizontales, eso sí, no las vayan a hacer verticales porque no logran ese efecto. Deben ser horizontales, pequeñas rayitas que se van volviendo más pequeñas desde el centro hasta acá, como en una especie también de V. Y ya para terminar la parte del sol, cogemos un poco de blanco y le vamos a hacer una zona de luz en todo el centro para que ese amarillo nos quede un poco más brillante. Entonces vean, le hice una mancha blanca en el centro y ya por los bordos con el pincel delineador empiezo a difuminar con pequeños toquecitos. Y así el sol en el centro nos va a quedar un poco más luminoso. Y de esta manera podemos lograr una pintura de paisajes, en este caso un atardecer en la playa, de una forma muy fácil, muy básica, y que todos podemos lograr siguiendo los pasos uno a uno. Bueno, para finalizar está la parte del barniz, que como les había contado es opcional. ¿Qué es lo que va a hacer el barniz? El barniz lo que va a hacer es que nos va a proteger nuestra pintura para que tenga una mayor durabilidad. Como les decía, esto es opcional. También lo podríamos dejar así y nos queda bien, pero en este caso queremos que la pintura perdure en el tiempo, entonces le vamos a aplicar barniz. Puede ser en terminado mate o terminado brillante, en este caso es transparente brillante. Entonces hay que sacudir muy bien el producto antes de aplicarlo a una distancia más o menos de unos 15 o 20 centímetros.
Y de esta manera nos queda nuestra pintura. Espero que les haya gustado mucho, que sigan nuestro programa, que nos den sugerencias al número que aparece en pantalla y que participen en la rifa de esta bella pintura. Nos vemos en un próximo programa.